Buenos días a todos. Buenos días, senador. Cierto, bienvenido. Nos da mucho gusto recibirte. Nos da mucho gusto tenerte por segunda ocasión en esta mesa. Ya tuvimos el placer de que nos acompañaras en esos momentos, pues, cuando lo encabezaba mi papá, don Carlos Rodríguez, y que en este momento, pues, tanto Luis, mi hermano, como yo nos integramos a esta mesa, a esta familia de la Mesa Cancún. Es una familia de periodistas, de gente de opinión, de empresarios, que buscamos intercambiar ideas, generar opinión, platicar con los actores del momento y pues centrarnos más en los diferentes temas de relevancia del Estado, del país, ¿no? En esta mesa, como bien sabes, como ya estuviste, pues lo que buscamos es que la gente que nos acompaña sea bien tratada, que se sienta con el confort de estar invitado a nuestra casa, que sea pues tratada con esas atenciones y que podamos entrar en esas preguntas, ese debate, ¿no? De ideas, pues de generar noticias, de generar opinión. Bueno, precisamente es lo que vamos a realizar en esta ocasión. El protocolo indica que cada uno de los que estamos presentes nos presentamos y luego ya pasamos a que, pues a que tenga una pequeña apertura el invitado. En este caso, pues ya es un invitado que nos ha venido acompañando, que nos ha acompañado en otra ocasión, platicarnos un poco lo que se está haciendo en este momento para que yo creo que de ahí surjan ya también la base de preguntas que puedan entrar. En lo que vamos avanzando en la reunión, se van a integrar otras personas que normalmente tienen programas de radio, sobre todo, y que en cuanto terminan se vienen para acá para acompañarnos a la reunión. Así que para iniciar, si parece, voy a iniciar por mi derecha para que se vayan presentando cada uno de los integrantes. Gracias, muy buenos días. Bienvenido, senador Martín Romo, periódico Entorno, a sus órdenes. Muy buenos días, bienvenido nuevamente, senador Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Buenos días, Heriberto Cristian Romo, creador de contenido para redes sociales. Buenos días, bienvenido. Sergio García, Tribuna. Muy buenos días, bienvenido. Daniel Martínez, invitado a la mesa. Buenos días, senador, bienvenido. Alejandro Moreno, invitado de la mesa. Buenos días, Rafael González, invitado de la mesa. Sonora hoy. Sonora hoy. Buenos días, bienvenido. Jesús Sotero, invitado de la mesa. Muy buenos días, bienvenido, senador Jorge García, Crítica. Gracias. Muy buenos días, senador Jorge Martínez Araiza, invitado de la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, senador Gustavo Tena, columna Un Ciudadano Pensó, en El Sol de Hermosillo y mis propias redes sociales. Buenos días, Sara Ortega, Sonora Hoy. Buenos días, Willebaldo, La Triste, Sonora Hoy. Licenciado Gilberto Otero, ahí los domingos en el Comal Dominical, ahí estamos con Sebastián. Un poco de herida nomás, pero no mucho. Bienvenido. Bueno, si te parece, senador, vamos dando una pequeña introducción de los temas que están de relevancia en este momento para iniciar con las preguntas. Inicio expresando mi más profundo pésame para la partida de nuestro querido amigo el Cali Rodríguez, para Luis y Carlos, familiares y los amigos de la Mesa Plural Cancún. Me tocó intercambiar varias ideas con él, un gran hombre, un buen hombre, y que siempre perdure ese legado entre la Mesa de Cancún y que siga esta discusión plural. Quiero comentarles, amigos, que vivimos tiempos excepcionales, sin precedentes en la vida pública de este país.
Y eso es el resultado de una gran revolución de conciencias, de un proceso muy largo de lucha. Ahorita platicaba con Carlos, con Luis, y pues se ve fácil ahorita, pero hubo tiempos muy complejos para nuestro movimiento. Pero este proceso nos llevó a una organización y participación desde abajo, donde de manera pacífica y electoral hubo un cambio en la vida pública de este país. En el 2018 triunfó nuestro movimiento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, inició lo que hemos denominado el humanismo mexicano. Un México justo, fraterno, un México de dignidad para el pueblo. Y esto es una fórmula muy sencilla: que el dinero del pueblo sea para el pueblo, se maneje con honestidad y se aplique con justicia, por el bien de todas y todos. Y hoy podemos recalcar acciones que nos dan la certeza que vamos por buen camino, porque tenemos una economía por buen camino, tenemos una inflación controlada y a la baja, prácticamente no hay desempleo, pero lo que más tenemos que celebrar, porque somos una sociedad fraterna y solidaria, que 9 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Eso representa nuestro movimiento. Y yo me siento muy contento porque después de muchos años de lucha, llegamos a este cambio verdadero, que ha representado pues una forma distinta de pensar y de ejercer la política pública. Esta economía moral, yo le llamo economía moral, es una economía circulante, que yo podía dar fe y testimonio por muchos hogares que he caminado, que viven el cambio del país. Yo, para poner unas anécdotas, una vez estaba en una colonia y me dice el señor que me recibe, un adulto mayor: Heriberto, si no fuera por la pensión del adulto mayor, mi viejita y yo no tuviéramos cómo comer. O un ciudadano que cuida carros de manera voluntaria en el estacionamiento de un hotel, me dice: si no fuera por la pensión que nos da Andrés Manuel López Obrador, tal vez tuviera que andar buscando mi comida en el bote de la basura, mi pan en el bote de la basura. El abarrotero dice: mi negocio creció al doble, porque ahora aquí vienen a comprar cuando les llega su pensión, los adultos mayores, los jóvenes que le dan beca en la prepa. Hasta voy a comprar ahora, me voy a hacer de una terminal para poder también vender con el recurso de la tarjeta. Esa es la economía moral. Yo estoy convencido que representa una forma distinta de hacer la política. Y en estos cambios profundos y de raíz he estado desde el inicio. La lucha, la revolución de conciencias, el triunfo por la vía pacífica y electoral, y hacer cambios en la Constitución con el presidente Andrés Manuel en el 2018 como diputado federal. Y ahora estamos en el segundo piso de la cuarta transformación. Y ese segundo piso representa seguir profundizando en los derechos del pueblo. Y hemos consolidado el humanismo mexicano para, sobre sus cimientos, seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. En este periodo legislativo, que apenas van 6 meses, pues son cambios en la Constitución que representan lo que siempre hemos buscado. Representan que vayamos en la dirección de un México de justicia, un México de verdadera democracia,
un México de dignidad, y yo le llamaría de la prosperidad material y en el alma para el pueblo mexicano. Yo podría destacar varias reformas constitucionales, son más de 20, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí me gustaría resaltar algunas. Por ejemplo, el salario mínimo ahora está en la Constitución. Para que no suceda lo que vivimos por muchos años, un rezago en el salario mínimo. Nos decían que no podían subir el salario mínimo porque si subían el salario mínimo se iban a ahuyentar las inversiones, iba a haber inflación. Falso. Ahora el salario mínimo siempre va a subir y va a estar por encima de la inflación. Y podamos dar testimonio que en las fronteras son casi 500 pesos y en el resto del país 300 pesos el salario mínimo. Eso es legislar con el sentir y el sentimiento del pueblo. Como decía Morelos, que suba el salario del jornalero en los sentimientos de la nación. Otra reforma que me gustaría resaltar es el derecho a una vivienda digna y propia. Una vivienda adecuada, porque por mucho tiempo la vivienda fue un negocio y se cometieron muchos abusos, fue una infamia, porque privilegiaban la utilidad a costilla del sufrimiento de las familias de este país. Hacían viviendas alejadas del desarrollo, desconectadas del desarrollo, viviendas muy pequeñas, de muy mala calidad de los materiales. Yo siempre digo que si hacía frío afuera, hacía más frío adentro. Si hacía calor afuera, hacía más calor adentro. Si dejaba de llover, seguía lloviendo en la vivienda. Dabas un paso fuera de tu recámara y estabas casi tocando la puerta del vecino. Esto es cuando se vino un esquema neoliberal y en el contubernio, la corrupción, pues lo que importaba era el negocio y no los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Además de tener una vivienda de mala calidad, alejada del desarrollo, estaba en la banca bursátil y la gente pagaba hasta 3 veces y nunca terminaba de liquidar su cuenta. Pues eso se acabó. Ahora hay un esquema distinto para que la vivienda deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho constitucional para las y los trabajadores de este país. Primero decirles que Infonavit, Foviste, Conavi van a construir de manera directa para que estas filiales no tengan fines de lucro y, por supuesto, reduce de manera automática el costo de la construcción de la vivienda. No van a estar en la banca bursátil, prácticamente tasa de intereses cero. Esto va a permitir que jóvenes, mujeres, pero sobre todo los que menos ganan, tengan la posibilidad del acceso a una vivienda. Pero además, un esquema novedoso, el arrendamiento social. Es decir, después de un año de trabajo, tendrán el derecho, no esperarse a acumular puntos, tendrán el derecho de adquirir una vivienda en renta con opción a compra. Y después de un tiempo en la renta con opción a compra, toda esa renta se va a abono del capital, más el ahorro de su cuenta. Y eso nos lleva a que en poco tiempo puedan tener una vivienda propia y digna. Otro aspecto, y que a mí me gusta mucho siempre comunicarlo, es reformamos el artículo 28 de la Constitución para que el Estado retome la rectoría de las vías férreas.
e impulse nuevamente el tren pasajero. Yo he estado platicando con muchos sonorenses a lo largo y ancho del estado, y en sus pláticas observo una profunda añoranza cuando viajaban por el tren, por cuestiones de estudio, de trabajo, de visita a sus familiares. Pero más allá de esa añoranza, pues en todo país de desarrollo, de próspero, se requiere vías de comunicación que sean accesibles, sostenibles, sustentables y eficientes. Es decir, recuperar las vías del ferrocarril representa una arteria que llevará vida y conectividad a todos los rincones de nuestro país. Y aquí tenemos ejemplos muy claros. Empalme, que el mismo nombre es donde se empalmaban las vías, cuando dejó de pasar el tren pasajero, se vino a pique económicamente. Ortiz, Estacio Torres, Benjamín Gil, quedaron olvidadas estas comunidades o estos municipios porque perdieron su vocación productiva. Vamos a tener una vía de comunicación que sea accesible, eficiente y sostenible. No podemos seguir saturando nuestras carreteras con los vehículos y autobuses o camiones de carga. Ocupamos evolucionar para generar el desarrollo con bienestar social en este país. Hay aspectos muy fundamentales que hemos estado trabajando en estas reformas del segundo piso de la Cuarta Transformación, y a mí me da mucho gusto que puedo regresar con ustedes, con los ciudadanos, en el casa por casa, en las plazas, en las calles, con la frente en alto. Y decirles, ¿se acuerdan que cuando pasé por aquí les pedimos que fuéramos todos a las urnas para seguir avanzando por la vía pacífica y electoral, y que ahora ocupábamos el plan C, o sea, la mayoría calificada, para seguir haciendo los cambios profundos y de raíz que representa el humanismo mexicano? Pues lo logramos. Por eso hoy les puedo decir que lo que les dije en campaña, lo estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo nuestro deber con honor. Yo les digo a las personas, cuando yo pasé por aquí, le dije que si teníamos el plan C, si teníamos esa mayoría calificada en el Congreso de la Unión, iba a ser posible becas para todos los estudiantes de todos los niveles escolares, y este 25 empezamos con las becas a los estudiantes de secundaria. Así como tienen las becas los jóvenes de prepa, becas a los estudiantes de secundaria, el del programa Rita Cetina. Ya está funcionando. Les dije que tuviéramos esas condiciones de la mayoría del pueblo para que iniciáramos un nuevo programa que tiene que ver con justicia para las mujeres y que hubiera una pensión de 60 a 64, y ya empezamos con las mujeres de 64 y 63 este año, para los siguientes, universal de 60 a 64. Dijimos a los pequeños agricultores, a los campesinos, a los ejidatarios, que íbamos a llevar a rango constitucional Sembrando Vida, y ya está funcionando Sembrando Vida. Que íbamos a establecer en la Constitución que las personas con discapacidad tengan una pensión de su nacencia hasta los 64 años, y ya está en la Constitución. Que íbamos a impulsar un programa de salud casa por casa, y ya están los censos y ya están organizándose este programa de salud. Es decir,
Lo más importante como legislador es que siempre actuemos con los principios fundamentales de nuestro movimiento. No mentir, no robar y nunca, nunca traicionar al pueblo. Esto es lo que estamos haciendo en la Cámara de Senadores. Yo me siento muy contento porque sigue avanzando el proceso de nuestra transformación, pero además es una representación de mayoría del pueblo. Es una representación de una nueva clase política, con una visión distinta y con la definición muy clara de que el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando la ponemos a disposición del pueblo. Y que para nosotros la política tiene un sentido muy claro. Yo le diría, es la oportunidad que tenemos los seres humanos de encontrar felicidad haciendo bien al prójimo. Es decir, no hay nada mejor que estar bien con uno mismo y con los demás, y esto es siempre actuando con convicciones y luchando por las causas. Para mí, el principio de la transformación es apegarnos a las causas que dieron origen a nuestro movimiento y luchar siempre por principios e ideales. O sea, no es el poder, no es el dinero, es las causas en las que encontramos felicidad porque sabemos que estamos haciendo el bien a los demás. Yo lo dejaría hasta ahí, creo que ya me pasé con el tiempo, pero ahí no va a dar tiempo de platicar varios puntos de lo que estamos haciendo en el Senado. Muy bien, muchas gracias, senador. No, muy amplio, muy buena la plática para arrancar. Y para arrancar, pues empezamos aquí con mi buen amigo Martín Romo, por favor. Gracias, muy amable. Bienvenido nuevamente, senador. Yo quisiera que, si fuera tan amable, nos ubicara en el contexto de que, pues es una cosa fue haber sido candidato, ya es senador en funciones. ¿Cuál es la visión que tiene ahora en la práctica, por un lado? Y por otro, ¿cuál es su relación y el trato que ha recibido del gobernador del estado? ¿Y cuál es ahora la relación en su nueva posición con la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque obviamente se habla de una relación cercana, de origen del movimiento, y hay muchas leyendas al respecto, pero la idea es que usted nos dijera cuál es la verdadera relación con la presidenta y actualmente cuál es el contacto operativo que tiene con el gobernador. Bueno, es un gran gobernador que yo lo digo que se adelantó a sus tiempos, tiene una visión estratégica e integral que está llevando a Sonora al desarrollo con bienestar social. Una de las políticas fundamentales es que es el recurso que utiliza para las becas, podríamos decir, es el presupuesto social más grande de la historia de Sonora, las becas que está dando el gobernador para los estudiantes. Pero además, creó condiciones para concatenar el Estado con grandes obras de visión integral. Tenemos la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, tenemos el avance de la carretera Guaymas-Chihuahua, la ampliación y la modernización del puerto de Guaymas para que Guaymas sea una columna económica para Sonora y para el país. Adaptó el puerto para que esas embarcaciones de gran calado que van a Long Beach tengan la posibilidad de atracarse en Guaymas, la reubicación de las vías del ferrocarril y aparte, pues planteó el derecho al bienestar urbano. Se han llevado a cabo muchos ejes viales emblemáticos, como el caso de la Cerdán en Guaymas, una extraordinaria vialidad
que era el eje más importante para la dinámica social de los guaymenses. El caso de San Luis Río Colorado, la calle Constitución, Monterrey Segunda. El caso de Nogales, la avenida Tecnológico. Sin olvidar las obras de interés social. Llevar electricidad a comunidades que nunca en la vida habían tenido, como Mesa Ríos, que están llevando electricidad. Es decir, en resumen, un desarrollo con bienestar social, volteando a ver al Sonora profundo, en palabras propias del gobernador. Yo le tengo mucho aprecio y cariño al gobernador, porque hemos estado juntos en este movimiento desde hace muchos años. Acuérdense que él fue senador, candidato a senador en el 2006, en la primera elección del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de ahí venimos construyendo. Y es un hombre de mucha experiencia, de resultados, y muy sensible, muy humano. Ahora, en esta nueva etapa, ahora como senador, pues es apoyar en todas las políticas del estado de Sonora, en materia legislativa, para que se fortalezca el estado. Y ha tenido muy buenos resultados el gobernador, porque la doctora Claudia Sheinbaum abraza el plan Sonora, abraza el plan de agua que tiene para Sonora, y retoma de este proyecto del plan de agua para Sonora, retoma exactamente los ejes que van a forjar una nueva política del agua en el estado de Sonora, pero además pues lo apuntala con recursos para que se lleven a cabo estas acciones que requiere Sonora. El tema del sistema de las vías del ferrocarril es parte del planteamiento del gobernador. Así como lo fue la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, es un planteamiento del gobernador que lo hace al presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces. Y hay una coordinación efectiva, pero además una visión clara que compartimos, de lo cual yo resumiría una extraordinaria relación. Porque siempre es, por encima de cualquier interés, es poner los intereses de nuestro estado. Con la doctora Claudia Sheinbaum, pues ustedes muchas veces tomaron nota. Hay una amistad desde hace muchos años, porque en aquellos tiempos que empezó nuestro movimiento, recuerden que la primera vez que el licenciado fue candidato, pues hubo un fraude electoral y empezó un movimiento que en principio fue la toma de Reforma. Y ahí en ese movimiento civil pacífico, la doctora Claudia Sheinbaum era representante de la vocería, le llamaban, coordinaba la organización en materia de dar a conocer lo que estábamos haciendo. Y yo formo parte de esa primera comisión. Desde ese entonces, pues tenemos una relación y llegamos, después de la toma, formamos el gobierno legítimo. En el gobierno legítimo, ella fue parte del gobierno legítimo y nosotros éramos parte de comisiones del gobierno legítimo. Después nos fuimos como movimiento de Morena, asociación civil, no partido político todavía. Nos vamos a la participación electoral nuevamente en el 2012 y nuevamente hay un fraude, compran la elección, pero seguimos avanzando juntos. Todo este movimiento consolida pues una visión y una convicción de un proyecto de transformación que nos une y que nos identifica de manera permanente. Por eso yo decirles que
pues en estas circunstancias, en estos tiempos, por la trayectoria, por las luchas, por los ideales, por las coincidencias, pues hay una muy buena relación con el gobernador Alfonso Durazo y con la doctora Claudia Sheinbaum. Además, yo quisiera resaltar que hace 10 años, nadie de los que estamos aquí nos hubiéramos imaginado que una mujer pudiera ser presidenta de la República de este país. Y ahora, por primera vez en 200 años de historia de esta nación, tenemos a una mujer presidenta de la República. Una mujer que siempre ha luchado por la justicia, por la dignidad, con principios, con ideales, y ha estado dando resultados excepcionales para México. Tenemos mucha presidenta. Gracias. Muy bien, Sergio García, por favor. Muchas gracias, senador. Y de nuevo, bienvenido. Escucharlo es fantástico porque al igual que Lorenia, conocen la filosofía del partido y la verdad enamora cuando habla sobre los temas de los principios y todo lo demás del partido. Vamos. De la filosofía, Jerry, de la filosofía. Qué bárbaro lo tuyo. Es un nuevo AMLO. Es argentino. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahí? Soy el chile de todos los moles acá. Lo mismo dices de Milei. Somos argentinos. Senador, una pregunta de actualidad y una pregunta de futuro, ¿sí? Personal y otra profesional. En la profesional se han hecho muchas reformas, muchas, ¿ya? Impulsadas ya desde la campaña que venía tanto la presidenta como el anterior presidente que se querían hacer. Pero había una específica que era de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que era evitar el nepotismo y el tema de la reelección, ¿sí? De algunos funcionarios. Ella quería desde el 27 y la Cámara dijo que no, desde el 30. Esto no va a mellar un poco las relaciones entre la Cámara y la Presidencia. Y la segunda pregunta es ya un poco más de futuro. Usted y su nombre es el que suena para los candidatos a gobernador de Sonora en el próximo trienio. ¿Cómo va eso? ¿Es verdad? ¿Se está planteando realmente la posibilidad o simplemente es un rumor político? Bueno, en principio, muy buena pregunta. Decirte que el no nepotismo electoral y no reelección representa un avance fundamental para la verdadera democracia en este país. No se pueden heredar los cargos de elección popular. Es decir, el hijo del presidente no puede ser el siguiente presidente. La esposa del presidente municipal no puede ser la siguiente presidente. Porque corremos el riesgo de concentrar el poder en unas pocas familias. Ese es un alcance que no existía en la Constitución. ¿No? Podría darse el nepotismo electoral dentro de un marco jurídico legal, vamos a decir. Pues eso se frena. La no reelección, pues es y aquí Otero, que estudioso de la historia, la no reelección es un legado de la Revolución Mexicana, del apóstol de la democracia, de Francisco I. Madero, una consigna, sufragio efectivo y no reelección. Para permitir que constantemente se renueve la vida pública, se purifique la vida pública de este país. Que no se generen cacicazmos en condiciones equitativas para el proceso electoral. Yo estoy muy convencido de que debió haber sido para el 27. Pero, miren, en política debe encontrarse equilibrios entre el idealismo y el pragmatismo para poder avanzar en los objetivos que nos hemos planteado. Algunos partidos aliados, como el Verde, el PT, pues ellos llevaron un proceso
electoral en el 24, donde no estaban estas condiciones. Y ellos nos decían que podría provocar una violación a sus derechos políticos, porque fueron a una elección sin estas condiciones nuevas. Bueno, y ocupábamos tener la mayoría calificada, necesitábamos los votos, por lo cual, pues en un planteamiento de encontrar los equilibrios, se logra que se consolide que se establezca en la Constitución para el 2030. Pero eso no nos exime del cumplimiento moral. No debe de haber ningún candidato, al menos de nuestro partido, de Morena, que vaya a una reelección en el 27. No debe de haber ningún parentesco que vaya a la elección o quiera suceder algún cargo. Pero además está en nuestros estatutos. Así que nosotros vamos a cumplir moralmente con este mandato que nos hizo el pueblo, porque nosotros lo comentábamos en la campaña. ¿Quieren que haya reelección? No. ¿Están de acuerdo que el hijo del presidente municipal sea el candidato a presidente municipal? No. Entonces estamos cumpliendo. Y para nosotros entra en funciones desde ya. En el tema de, vamos a decir, el planteamiento para el 27 del proceso electoral que vamos a vivir en Sonora, pues yo le diría que apenas llevamos escasos 6 meses en el cargo de senador. 6 meses. Yo creo que lo más importante para nosotros es cumplir con honor nuestro deber como representante del pueblo en el Senado de la República. Y yo le agregaría algo de formación y de convicción. Nosotros nunca luchamos por un encargo político. Yo no luché para ser diputado federal y fui diputado federal. Y por 2 veces. Lo mismo pasó por la senaduría. Nosotros luchamos por la transformación de este país. Esa es nuestra lucha. El poder solamente es un medio para lograr la transformación, porque estamos en un proceso democrático. Yo diría que es un honor para cualquier ciudadano sonorense representarlos en este máximo encargo de gobernador del estado de Sonora. Pero que eso tiene que ver con que el pueblo en su momento y en las circunstancias decida. Como todo sonorense, me gustaría representarlo, pero no despierta en mí ninguna ambición. Más bien es una carga de responsabilidad, de actuar con honestidad, de actuar con entrega y siempre en los principios y en los ideales que dieron origen a nuestro movimiento. Y si el pueblo me conoce, el pueblo ve lo que queremos continuar en este proceso de transformación y lo decide, pues estaré como siempre donde me ocupe el movimiento. Terminaría diciéndole, un buen revolucionario no es donde mejor se encuentre, sino donde mejor puede ayudar al movimiento. Salen corazoncitos de los ojos de Sergio, ¿no? Senador, bueno, es la primera visita que tenemos después ya de pasadas las elecciones aquí, tu presencia. Yo me adelantaría un poquito a terminar ya
esta legislatura, ¿cuál será el legado que va a dejar Heriberto Aguilar en el Senado para los sonorenses? Y una dinámica que hace mucho que no hacía, me gustaría, te voy a decir un nombre y tú me dices la primera palabra que se te venga a la mente. Claudia Sheinbaum. Excepcional. Lorena Valle. Compañera. Berenice Aguilar. Hermana. Alfonso Durazo. Gran gobernador. Manlio Fabio Beltrones. En el Senado. Lili Telles. En el Senado. Antonio Esteazarán. Presidente. Carla Córdoba. Compañera. Y Javier Lamarque. Hermano. Entonces ahora sí nada más escuchamos el legado. Yo tendría dos compromisos fundamentales, que fue una de las partes más esenciales que planteé en la campaña. Y es un serio y grave problema que padecemos en el Estado. El derecho a una vivienda digna y propia. Hay una demanda de vivienda, sobre todo para los que ganan 1 o 2 salarios, para los jóvenes que no tienen oportunidades, para las mujeres. Nuestro plan es que gracias al marco jurídico de las leyes y la Constitución que realizamos, ahora se materialicen en políticas públicas y resuelvan el problema de vivienda. La vivienda es por justicia y por dignidad para las familias. Las familias necesitan un techo y necesitan condiciones para que vivan felices con el desarrollo de su familia. El otro es que recobremos el tren pasajero en el Estado. Pero más que el tren pasajero, es las vías del ferrocarril, que nos permita potenciar el tren de carga e impulsar nuevamente el tren pasajero para este Estado. Y decirte que el plan estratégico para llevar a cabo estas acciones ya ha iniciado. Inició México-Querétaro y el 27 estaremos hablando de Mazatlán-Nogales. A mí me gustaría que cuando yo terminara mi periodo como senador, que tuviéramos una situación muy distinta con el tema de la vivienda digna y propia, y que tuviéramos un proceso ya de inicio del tren pasajero. Y además, pues que las políticas públicas en materia de administración del agua garantizara el derecho al agua para el consumo humano. Y fíjense en que hay, de verdad, muchos actos de injusticia con el tema del agua. Y yo me lo llevo a una expresión de un modelo que nos sucede en Sonora, donde hay comunidades que no tienen acceso al agua. Y les pongo un ejemplo. Los Ceris, cuando llegó el doctor como gobernador, había un problema toral para el suministro de agua potable. Y a mí me da mucho gusto ahora que, sin importar el costo-beneficio, más bien atendiendo un derecho elemental al derecho al agua, ahora abre la llave de la toma domiciliaria y tienen agua. Porque se llevó a cabo una planta para desalar agua del mar. Y decían, no, pues ¿cómo es posible? Pues van a gastar mucho dinero y muy poquita gente. Pero no tienen agua, hay que llevarles agua. Y están construyendo un acueducto para garantizar sobre todas las cosas que siempre tengan agua. Entonces, en materia de agua,
en materia de infraestructura ferroviaria y materia de vivienda. Serían las 3 acciones que me gustaría enfocarme y que tuviéramos en 6 años y en algunos aspectos 3 los resultados de estas políticas que vienen de una legislatura del Senado de la República. Cristian, por favor. Buenos días, Heriberto. Bueno, antes que nada, felicitarte por este trayecto. Ahora sí que por la posición en el Senado a la que te ha llevado la lucha que has representado durante tantos años. Y preguntar, entiendo o me queda claro el hecho de que la vivienda, el ferrocarril y en este caso el agua son los temas o las políticas que te gustaría impulsar. Evidentemente, algunas de ellas están directamente relacionadas pues, con las políticas en general de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero en lo particular, ¿tú qué iniciativas has presentado, si se han presentado? O en este caso, ¿cómo le vas a hacer para impulsar eso? Para impulsar estos temas en específico. Gracias. Bueno, en el tema de las vías férreas, partimos de que hicimos una reforma al artículo 28 constitucional y hoy tenemos que hacer varias modificaciones a las leyes secundarias para poder articular y darle viabilidad en la infraestructura. Por ejemplo, decirte que en el tema del tren de carga, pues hay mucho que hacer, porque recordemos que Zedillo lo concesionó a manos privadas, fundamentalmente a dos concesionarios, Ferromex y Kansas City. Prácticamente tienen dividido todas las vías férreas de este país. Pero ha sido tan endeble estas concesiones que no han dejado de afectar las vías, es decir, no le han dado el mantenimiento y la conservación que debieron haberse comprometido en el contrato de concesión. Entonces, hacer obligatorio que las vías siempre estén a punto o en las condiciones de mantenimiento y conservación para que tengan la calidad de lo que ocupa para transitar el ferrocarril. Pero es una obligación, es decir, se han aprovechado, le han sacado todo el beneficio sin meterle un peso a la vía del ferrocarril. Pero así fue. Otro, trenes de carga. Pues ellos nomás procuran la carga consolidada, es decir, lo que le garantice la carga completa de todos sus vagones. Si la gente de Obregón quisiera mover su producto de trigos o de semillas o de granos que mueve de Obregón al puerto de Guaymas, la lógica es que sería más económico por la vía de ferrocarril, porque aparte tenemos unas escuelas que llegan hasta el puerto. Pues no lo pueden hacer porque son limitados, porque no hay condiciones para prestarle el servicio público que supone a otro tipo de servicios menores. Por ejemplo, pues hay que hacerlo transparente y claro los contratos para que se cumpla con el servicio. Eso es potenciar la carga. Solamente el 25% de la carga que se mueve en este país es por tren. El resto se lo dejas a las carreteras. Y que dejaron la carretera son grandes costos. Costos de deterioro, pero además de huella de carbono y de logística. Otro aspecto fundamental es que necesitamos encontrar un esquema muy óptimo para que el tren de carga pueda subsidiar lo que corresponde al tren pasajero. En todas las partes del mundo, el tren pasajero tiene un subsidio, pero el tren de carga tiene una fortaleza económica. Ahorita Kansas
y Ferromex más de 36,000 millones al año de utilidad, libre de pico y paja. En el tema de la vivienda, es importante establecer, primero, en las leyes, la garantía de que no esté ligado a la banca bursátil, porque eso provocaba que las casas se encarecieran por los intereses que te cobra la banca. Además, se debe establecer, como lo estamos haciendo en las leyes secundarias, las dimensiones mínimas de los metros de construcción. Se debe establecer que los asentamientos estén dentro de un ordenamiento territorial que obedezca al plan de desarrollo municipal, para que no queden alejadas del desarrollo. Y en esos complejos habitacionales haya espacios para la recreación, para el deporte, para la convivencia. Pero además lo podemos hacer porque pues vamos a reducir los costos y vigilar, tener los medios de control y vigilancia de auditoría para que el recurso se maneje con honestidad. Y esto, y aquí es importante aclararlo, porque luego la oposición dice muchas mentiras. La subcuenta de la vivienda no se toca, es sagrado. Porque vamos a construir viviendas gracias a una política distinta que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la subcuenta de la vivienda había más que 200,000 millones de pesos. Gracias al buen salario y al aumento prácticamente que no hay desempleo, subió a 2.4 millones. Y tenemos condiciones, sin tocar la subcuenta de la vivienda, de tener el recurso para la construcción de manera directa, sin fines de lucro. Eso es lo que estamos haciendo en el Senado. Gracias. Marcelo, por favor. Gracias. Senador, ¿cómo la vio con la ley, lo que pasó con la ley y cuál es su postura, su versión de lo que ocurrió con la ley contra el nepotismo, la que envió la presidenta Claudia Sheinbaum? Ella, pues lo ha dicho, la quería para el 27, para impedir esto, ¿no? La herencia, heredar a las familias los cargos, pero pues se la corrigieron, ¿no? No sabemos quién, si fue el verde dice que no, en fin, ¿quién se la corrigió? Dice la presidenta, yo la quería para el 27 y nada más lo deja pues a la buena de Dios, ¿no? Yo espero que los de Morena no vayan a postular a sus familiares porque pues la gente se los va a rechazar, algo así fueron las palabras de la presidenta, ¿no? Entonces, ¿qué cree que pasó? Y si no se queda pues muy corta, además de prohibir o de impedir que las esposas, que los esposos, los sobrinos, los hijos vayan al relevo en esa diputación, en esa alcaldía. ¿Por qué no promover una ley que vaya más amplia, ¿no? Más amplia, que pues no nada más evitar esto de las familias que dicen, ¿no? Que los Tadei ocupen tantos cargos, que los Monreal ahí sí, a lo mejor no es consecutivo, pero el hermano está, el otro hermano, ¿no? Están acaparando Zacatecas y los Salgado Macedonio allá en Guerrero y así, ¿no? Nos vamos, la lista es larga, y el de San Luis Potosí, en fin, y aquí en Sonora, pues no faltará también, ¿no? ¿Por qué no ir más allá? Mire, Transparencia Mexicana Transparencia Internacional bajó a México al lugar 140 en percepción de corrupción. 140 de 180. Dio muchos pasos para atrás. Entonces, lo demás es discurso.
en el combate a la corrupción. ¿Por qué no hacer un esfuerzo? Y no sé si usted tenga algún esfuerzo desde el Senado para combatir el nepotismo y la corrupción, en serio. Gracias. Ok. Pues decirte que primero hay una definición clarísima y el nepotismo también está en la ley de servidores públicos. Este era importante, el nepotismo electoral, no al nepotismo electoral, porque en la ley era permisible, atendiendo los derechos individuales, que cualquiera pudiera ser candidato. Pues ahora no cualquiera puede ser candidato. O sea, cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos. Ahora el requisito es que no tengas un parentesco cercano con el que vas a suceder. Eso se establece, porque no estaba. Para el 2030. Para el 2030. Pero ese es el asunto. Nosotros ¿Quién lo quería en 2027? Nosotros lo vamos a llevar en el 2027, con la autoridad moral que tenemos. Pero no lo aprobaron en la ley. En el 2030 se va a establecer en la ley, se va a entrar en vigor en la Constitución, más bien. ¿Y por qué no lo aprobamos? Pues ocupábamos los votos del PT y del Verde. Y ellos tenían algunas, pues, argumentos. Decían, el 24 fuimos a una elección y no había estas condiciones. Eso pudiera estar violando nuestros derechos políticos. Y nosotros necesitábamos establecer estas dos leyes o estas dos formas electorales de restricciones y para eso ocupábamos la mayoría calificada. Pero en nuestros estatutos, te lo garantizo, que no va a haber nadie de Morena que tenga un parentesco con a una candidatura a suceder de algún puesto. Ahora, en el tema del nepotismo, pues hay una ley, la ley del funcionario público. O sea, yo no puedo nombrar a mi hermano, si fuera secretario de infraestructura, no lo podría nombrar como director o subsecretario de obras. Si tienen un nombramiento que no corresponde, que no es parte de mis funciones, pues pueden darle el nombramiento al gobernador o siempre y cuando no esté en mis funciones y no sea nombramiento mío. Ese es un tema. O sea, no violar la ley, eso se establece con claridad para no caer en condiciones del nepotismo. Yo creo que esto representa en el tema electoral un aspecto que hacía falta y se establece. Igual que la reelección. No permitir cacicazmos, o más bien, la no reelección nos da la posibilidad de una renovación permanente de la vida pública. Pues lo vamos a hacer el 27, por nuestros ideales, por nuestros principios. No nadie de Morena va a ir a un cargo que esté implicado con una definición de nepotismo electoral. Nadie de Morena se va a reelegir, te lo garantizo. Y el 30 queda establecido en la Constitución como requisito. Ahora, sería cuestión de revisar si hay una violación a la ley cuando alguien está haciendo alguna función pública. En mi caso, de una vez para ponerme el guarache antes de espinarme, que me esculquen. Yo siempre he actuado
con honestidad, forma de vida y de gobierno. Y podría decirse, tu hermano trabaja en la fiscal. Es alguien que tiene su propia dinámica, su propia aportación, pero además yo no fui el que le dio el trabajo. Fue lo que compete o lo que a quien corresponde esa dirección. Pero si no tuvieran las condiciones, no se lo merecieran, no tuvieran la capacidad, pues claro que no debe estar ahí. En otro caso, mi hermana siempre ha estado en la función pública, toda su vida de que salió de la universidad. Y son cargos que yo creo que son cargos técnicos que ella ha desarrollado siempre. Mi otra hermana, ha sido en otros estados su vida política y pública que no tiene nada que ver conmigo. Yo lo dejaría hasta ahí. Pero no nepotismo y no reelección va porque va. Y nosotros la aplicamos con los lineamientos y autoridad moral que tenemos. En el 27, nadie de Morena se va a reelegir y nadie que esté en un supuesto de nepotismo electoral podrá participar. Al menos que sea por otro partido. Pero por Morena no. Jesús Sotero. Tratando ahorita de profundizar un poco más en la pregunta que le hacía Cristian sobre lo que está impulsando usted y a usted como senador, porque sí nos queda muy claro cómo, pues igual en concordancia con las reformas federales, pues los diferentes congresos deben de hacerlo acorde para que vaya planchadito todo el tema de la transformación y el progreso de México, etc. No sé si haya algo más sobre el tema de seguridad fuera de implementar lo que ahorita se va empujando con la nueva política de la presidenta, del programas para combatir la delincuencia, crimen organizado, etc. Aquí en Sonora, siendo uno de los estados que sigue estando en el top de todos los días con temas de incidencia delictiva, homicidios, etcétera, etcétera, si hay algo que desde Sonora se esté impulsando hacia lo federal, no viceversa. Gracias. Bueno, en materia de seguridad, en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, hicimos algunas modificaciones a las leyes y a la Constitución que permitiera tener mayor fortaleza el sistema de seguridad nacional. Primero, la Guardia Nacional pertenece a Sedena, no al Ejército, a Sedena, ¿no? Esto permite que la formación, la disciplina, la entrega y la fortaleza que tiene la Sedena, pues sea como una forma instructora y formativa de los nuevos cuerpos policíacos de seguridad. Y que no nos suceda que se nos eche a perder, como lo que fue la Policía Federal, que Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, era quien dirigía la Policía Federal, pero aparte estaba en contubernio con el narcotráfico. Otro aspecto esencial es que se le da condiciones de inteligencia, de investigación. Es decir, una inteligencia en otros aspectos, todas las aristas, pero una inteligencia que lo podríamos poner de ejemplo, la inteligencia financiera. Condiciones para seguir el dinero mal habido y llegar a desarticular toda esta fortaleza que tienen los maleantes por el recurso. Además, hacer posible la efectiva colaboración
los cuerpos de policíacos, o sea, la Guardia Nacional, la fiscal, para integrar adecuadamente los expedientes y que nadie se nos vaya a ir por alguna debilidad en la formación de los expedientes. Aquí en Sonora, pues es una política que es tiene coyuntura con la política federal. Y por supuesto, como parte del legislativo, nosotros hacer leyes es no ejercer políticas públicas, eso lo hace el Ejecutivo, ¿no? Pero en esa concordancia, nosotros lo que estamos haciendo es darle condiciones de acuerdo a la necesidad de seguridad que se ocupa para que tenga la fortaleza y que podamos hacer la tarea de manera más efectiva. Esa sería la respuesta. Yo quiero aprovechar también hablando de esto, ahorita que hablan del discurso. Miren, no es ningún discurso. Más bien, y hablando de la corrupción, yo les preguntaría, ¿qué hacían los gobiernos del PRI y del PAN con el dinero que hoy se da a los adultos mayores? ¿Qué hacían los gobiernos del pasado con el dinero que hoy se da a los jóvenes de prepa, a los estudiantes de secundaria? Pues se lo robaban y se lo llevaban al extranjero, o desarrollaban sus políticas públicas para unos cuantos arriba y nunca nada les tocaba a los de abajo. Y nos dicen, nos han dicho, lo decían desde el 2006, pero el tiempo nos está dando la razón. Es un peligro para México. Va a meter este país en quiebra, peor que Venezuela. Se van a robar el dinero de su cuenta de la vivienda. Yo digo, afortunadamente, tenemos el apoyo del pueblo, porque el pueblo no es tonto. Tiene la intuición, la claridad, cuando alguien se le acerca para afectar sus intereses o cuando alguien se le acerca para hacer el bien. O sea, hemos cambiado la política pública de este país y eso se ha basado en la honestidad forma de vida y de gobierno. Por eso yo sí quiero dejar muy claro, para nosotros no es discurso, para nosotros son principios y lo internalizamos profundamente. Y es la forma de actuar en nuestra vida pública. El no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo. Muchas gracias. Sebastián. Bienvenido, senador. Le quiero plantear 3 temas. Uno, tres guantes. Uno, que es ahorita que termine el coro de seguidores que tenemos. Y que algo que me gustaría tener una respuesta de usted más allá del discurso oficial en el tema de salud. Ajá. Nos hablan maravillas del sistema de salud y todo, pero lo invito, o no sé si usted ha ido al hospital del Seguro Social o al Hospital General como ciudadano sin ser senador para ver la realidad que enfrentan los pacientes, los familiares de los pacientes y el personal médico que han dicho que no tienen ni jabón para lavarse las manos, ¿no? Y lo han dicho, el gobernador se subió, bueno, un enfermero se subió a su carro, le ofreció que iban a cambiar todo el año pasado y medio mejoraron, pero dice que a los 3 meses ya otra vez no tenían ni jabón, o sea, qué tan grave es que ni siquiera jabón para lavarse las manos, ¿no? Entonces no sé en el Senado qué están haciendo, si realmente tienen ese dato o se van con las cifras maquilladas o oficiales o lo que sea, de que todo está bien, cuando la realidad pues ahí en el hospital se ve diferente. Y otro tema es ¿qué va a quedar, qué manejo le va a dar el Senado al tema de la minería a cielo abierto, que es una de las principales actividades económicas en Sonora y que se
se pretende o se está restringiendo mucho y eso le va a pegar en la torre a, pues a toda una industria que genera empleo, que genera riqueza, que genera recursos. Y por último, en el tema del PT y el Verde, el PT y el Verde no entendió el mensaje del pueblo bueno y sabio que manifestó la presidenta de que no al nepotismo. O sea, ¿por qué tener que esperar? ¿Por qué dos partidos políticos marcan su punto cuando hemos visto en estos primeros meses que están aplicando lo de no cambiar ni una coma, ¿no? Entonces ahora sorprendió que de repente ahora resulta que el Verde y el PT dijeron, no estamos de acuerdo, y tumbaron una decisión de la presidenta, ¿no? Pues con eso nos entretenemos un rato. Bueno, decirte que conozco muy bien el sistema de salud. Yo, gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social y al creador, estoy aquí con ustedes. Yo padecí hace unos años una trombosis mesentérica. Por cada 10, 9 se van. Y fue a la intervención en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando yo era diputado federal, que tuve la posibilidad de salvarme. Sí hay un problema que tenemos que resolver de manera, vamos a decir, inmediata y permanente, y se están generando condiciones estratégicas de compras consolidadas, pero además programables, que tienen que ver con una, vamos a decir, estadísticas de acuerdo al medicamento que más se ocupa. Ese por un lado. Que tengamos todas las condiciones para tener el suministro de medicamentos. Y yo siento que en poco tiempo vamos a tener resultados. Pero además, la falta de médicos. Yo estaba con la directora del IMSS de Obregón, o sea, la que administra Sonora, que tiene la base en Obregón, y ellos tienen cada tanto tiempo, pues, ofrecer que se vengan a atender los institutos de sus localidades, ¿no? De los médicos que van saliendo de la carrera. Porque realmente hay una falta de médicos. Porque por mucho tiempo no se formaron médicos. Se tenía la idea. Sí hay médicos. Yo he platicado con médicos y dices que nos dan 20,000 pesos mensuales en 2 días de consulta local. El problema no es que faltan médicos. El problema es que les pagan. No, independientemente de lo que aumentara el sueldo, el pago, es pocos médicos para la población que tenemos. Especialistas. ¿No? Son pocos médicos especialistas para la población que tenemos. Es porque la educación, por mucho tiempo, se dejó al garete la educación pública y se privilegiaba en aquel entonces, pues que la educación privada iba a resolver las necesidades del país, pero resultó una muestra de que no son los resultados que se esperaba. Y se tienen que contratar médicos del extranjero, pero ya se está estableciendo una ruta, tanto para los médicos y para los medicamentos, de encontrar soluciones. Por ejemplo, las clínicas que pertenecen al ISSSTE, 6,500 millones de pesos. Y a través, como dices tú, a través de la consulta de una comisión de derechohabientes que permita tener tiros de precisión en la inversión de infraestructura para mejorar lo que se ocupa hacer sin menoscabo de mal invertir el dinero.
de optimizar el recurso para el beneficio de la infraestructura de salud. Es un tema que vamos a dar resultados y se va a salir adelante. En el tema de la minería a cielo abierto, pues es una producción económica bastante importante para Sonora. Y no es aplicable, tanto es que todavía no está en la discusión, no es aplicable de manera a chaleco, como tú dices. Es de acuerdo a las condiciones de cada región y, por supuesto, siempre cuidando el medio ambiente. Uno de los problemas serios tenemos, si no hacemos la producción de manera adecuada, pues tenemos el tema de Nacozari, un jale que quedó abierto ahí y que constantemente provoca situaciones de afectaciones a la gente. Entonces, creo que sí debemos caminar con la producción de la minería, pero con el compromiso de cuidar el medio ambiente. En el tema de me parece que ya lo había comentado, la no reelección y no nepotismo, es decirte que existe la ley, que se va a aplicar el 2030 y que nosotros del movimiento lo aplicamos el 27. Me canso ganso, que así va a ser. No vamos a violar más allá de un marco jurídico. No vamos a violar principios. No vamos a defraudar al movimiento. Entonces, y era la forma como la podíamos sacar y la sacamos. O la otra es que no la sacáramos y que lo dejáramos. Que la dejáramos de esa manera, abierto el no nepotismo electoral, pero ya está, toma vigencia en el 30 y nosotros, nuestra vigencia es desde ahorita y el 27 lo van a ver. Gustavo Tena, por favor. Senador, ¿qué tal? Primeramente, pues habrás notado que hay una preocupación, se nota, se te ha preguntado en varias ocasiones el tema del nepotismo. A nivel de calle, la gente, pues yo he notado que la gente está contenta por los hechos de lo que ha venido haciendo la 4T. Por lo tanto, también eso causa una preocupación mayor en las personas, el que lo que se está diciendo o el discurso, como mencionabas hace un momento, pues la mula no era arisca y la gente está empezando a pensar, oye, está saliendo Salgado Macedonio con que es que si quiere el pueblo, que esté mi hijo, mi hija o esto, y si quiere esto, y no se ve el manotazo en la mesa para decirle a esas personas, señores, se alinean, esto es, así no debe de haber nepotismo, entonces no se ve esa contundencia y obviamente preocupa a la gente que eso que aparentemente va bien en cuanto a lo que se está haciendo con los hechos, se vaya a desvirtuar, se vaya a caer. También con los temas de las personas que vienen de otros partidos, que traen una muy mala fama y que el partido aparentemente los va a aceptar, supuestamente sí, supuestamente no, y hay alegatas. Entonces eso preocupa a la gente. Por eso es que yo lo que veo es que la pregunta se sigue dando porque no se ve esa contundencia. Ahora, en la parte de lo que traes como agenda, ya sea presidencial o en tu caso directamente tuya, no veo la parte de la electricidad. Es un punto muy importante en el estado porque aquí a las familias nos afecta de una manera bastante fuerte y yo comparé lo que gasta una casa en Iztapalapa y el mismo tamaño de instalaciones, focos y todo aquí durante el invierno, que es cuando se pueden comparar los recibos. Acá se paga el doble, allá se paga la mitad.
Entonces, el presidente decía en una ocasión que es por la cuestión del traslado de la electricidad, pero pues ya tenemos la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. Se está exportando toda esa electricidad, no hay nada para acá, porque se tiene que resolver, es demasiado pesado para, aún con los apoyos que le están dando, es muy pesado para las familias de Sonora, el tema de la energía, muy, muy pesado. Entonces creo que es un tema vertebral, diría yo, y me gustaría saber qué piensa al respecto. Gracias. Bueno, decirte que yo miré una declaración de Salgado Macedonio y él dice que va a cumplir sin esperarse al 30. Y yo, pues es mi compañero, platiqué con él. O sea, no, va a cumplir, pero él mismo lo ha declarado, va a cumplir, él no va a ser candidato, ni nadie de un parentesco. O sea, pues ahí está. Van a, yo te diría, van a cumplir así como está la ley, sin esperarse a que llegue el 30. Te lo garantizo. Por eso la gente está contenta con nosotros. Si no, no tuviéramos este apoyo, ya lo hubiéramos perdido. Lo tenemos porque hay un compromiso. Eso se va a hacer. El tema de las energías, y especialmente CFE, fíjense, con la mal llamada reforma energética que se hizo en el 2012-13, de 63% que producía CFE, bajó al 32% para el 2018. Si no se hubieran tomado medidas responsables y patrióticas, estuviera a punto de desaparecer CFE. La semana pasada aprobamos unas reformas a la ley de energías que en principio determina que deja de ser una empresa productiva porque era un tema donde tenía que ver con la utilidad, sin importar el derecho. O sea, la energía no debe de ser una mercancía, la energía debe ser un derecho. La electricidad corresponde a condiciones de justicia, prosperidad y bienestar de la gente. Aquí llega un momento en las familias que llegan a tener que decidir entre pago la luz o compro comida. Afortunadamente, y aquí yo creo que debe haber algunos recibos, desde el convenio que hizo el gobernador con CFE, que sigue vigente, disminuyó, y yo te lo digo porque yo hice un muestreo de más de 100 recibos de diferentes extractos sociales en diferentes partes del estado. Y me da mucho gusto y decirlo, porque tenemos una disminución del 30 al 50% de lo que pagaban anteriormente. Y chequen sus recibos del año pasado. O sea, eso va a continuar en Sonora. Eso no tengan preocupación. O sea, yo en mi casa de 4,000 en los puntos críticos de donde más energía se ocupa, terminé pagando 1,800. No sé, debe haber algunos ejemplos por aquí que tienen que ver con estos recibos. Eso, pero además se fortalece más con estas reformas que hemos hecho, ¿no? Lo mismo otros insumos energéticos que se ocupan para el desarrollo van en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Don Alejandro Moreno. Gracias. Senador, pues nuevamente bienvenido. Estuviste con nosotros hace pocos meses como presidente del Comité Estatal de Morena y ahora ya con la investidura de senador. Ha habido dos temas recurrentes
Uno es sobre la vivienda, otro es sobre el nepotismo. Y también te voy a preguntar de lo mismo. Comentabas ahorita que la aprobación sobre la ley del nepotismo, de cambiarla de 2027 al 2030, fue por la negociación donde imperó el pragmatismo sobre el idealismo, pero para lograr los fines que se tienen respecto al apoyo a la presidencia respecto a sus propuestas de ley. Comentabas ahorita que en el caso de Morena, para el 27 no se presentarán los casos de nepotismo. Yo te preguntaría, ¿qué pasaría en un estado como el caso de San Luis Potosí, donde la candidata que se ha mencionado es del Verde y pidiera ir en coalición con Morena? O en otros estados con el mismo talante, que el candidato fuese el familiar del gobernador en turno de otro partido que no es Morena, porque Morena, como tú lo dices, no lo va a aceptar, no lo va a permitir. Pero cuando hablan de coalición, ¿qué va a pasar ahí? No habría coalición con Morena. ¿Iría ese Partido Verde solo o en coalición con el Partido del Trabajo, por decirlo así? Esa es una pregunta. La otra es respecto a la vivienda. Comentaste que pues el anhelo es que el trabajador tenga una vivienda digna, y eso es muy encomiable, definitivamente. Que se tiene un fondo bastante grande para ese desarrollo habitacional y que habría la supervisión para esa construcción. Tú, cuando estuviste como secretario de Infraestructura en el Estado, pues recuerdo que tú exigías a las empresas que contratabas que cumplieran en calidad y en tiempo. Y había mecanismos, aparte de la supervisión propia de la Secretaría, lo que era la Contraloría. En el caso de Infonavit, ¿qué mecanismos se van a tener para ese cumplimiento en calidad y en tiempo? Y dado que no es un recurso federal, porque es un recurso de aportación de empresarios y trabajadores, no entra la Contraloría ni la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál sería, pues, esa supervisión? Muy bien. Bueno, en el tema del nepotismo, pues los estatutos de Morena no se pueden violar. O sea, si yo quiero ser candidato de Morena, tengo que cumplir con los requisitos que me pide Morena para ser candidato. Y uno de los requisitos es no reelección, no parentesco. Entonces yo no puedo ser presidente municipal y decirle, Morena, regístrame para ser el segundo, para reelegirme para diputado federal. O no puedo, no se puede porque no hay esos requisitos, no cumples con los requisitos que se está pidiendo. Y llevarlo a la coalición o alianza, pues también estaría violando Morena. Si alguien quiere irse por esa vía, pues se va solito y a ver si ganan. Esos son los mecanismos, ¿no? O sea, que se vayan solitos y si el pueblo así lo quiere, adelante. Pero Me queda muy claro, como tú señalas, no habrá coaliciones con partidos que pretendan imponer el parentesco. sí, porque estaríamos violando nuestros fundamentos, ¿no? O sea, si no lo hacemos con Morena, mucho menos con otros partidos. En el tema de vivienda, primero decirte que el recurso que se va a utilizar para la construcción de las filiales de Infonavit, Fobiste, COVID,
tiene el mismo manejo del recurso público, la misma vigilancia, porque la Auditoría Superior de la Federación tiene participación, cosa que no tenía antes. Antes realmente no estaba supervisado ese recurso. Era casi un organismo autónomo. Por eso los directores ganaban hasta 700,000 pesos mensuales. Ese es el dinero de los trabajadores con la que se pagaban los comités. Ahora, los comités de auditoría, de transparencia, de vigilancia, son tripartita. Mismo número de representantes de los trabajadores, del patrón y del gobierno. Y todos van a estar bajo la norma de la Auditoría Superior de la Federación. Igualito, tiempo, forma y calidad se van a vigilar. Pero además, la Asamblea General, que estará formada también por el mismo número de integrantes de cada sector, tendrá un informe y tendrá que aprobar ese informe y la conducción que se le dé al recurso y los resultados de la obra. O sea, sí hay un marco muy robusto ahora para que se lleve a cabo la inspección, vigilancia y control del recurso que se aplica en la construcción de los complejos y habitaciones. Don Alejandro Padilla. A ver, Heriberto, ¿qué te pregunto? Que me dicen que te pregunto puras cosas fáciles, pero no. A ver, hablar del nepotismo es cierto. Heriberto, ¿cómo está el proyecto? Sí. Vamos a hablar del nepotismo. Ya trasladándolo a lo chiquito, no a lo macro, a nivel nacional. Guaymas. Tu hermano es uno de los sonantes para ser candidato. Mi pregunta es, ¿sería nepotismo eso? Bueno, estrictamente, el nepotismo electoral habla de suceder cargos inmediatos con familiares. Si yo fuera presidente municipal de Guaymas en estos momentos y mi hermano quisiera ser candidato a presidente municipal, le voy a decir, es una locura, eso no se puede, no se debe. Es el nepotismo electoral. No es un tema de sucesión del cargo inmediato para un familiar. Pero yo creo que también cargos tan cercanos como senador y presidente municipal, pues tampoco se mira bien, ¿no? O es uno o es el otro. Yo así lo miraría, ¿no? Pero que no está dentro del marco del nepotismo electoral. Personalmente para ti está mal, se vería mal. Se vería mal. Pero, hablando de eso, ¿quiénes son los otros candidatos? Pues ahí está No, pues a ver. Tino Sarabia. Hay que tener 3 fichas de pérdida. Germán Aarón García Luna. Y hasta la vista que tengo ahorita. Gracias, Alejandro. Ese es el apartado B. Gilberto Otero. Servilleta. Tiene el micrófono, por favor. Fue en 1871 que he comentado ahorita.
la primera vez que se habló del sufragio efectivo y no reelección en el plan de la Noria. Así es. Don Porfirio contra Benito Juárez. ¿No? Los dos héroes muy señalados en diferentes épocas, ¿no? Porque también le gustaba la silla a don Benito Juárez, ¿no? Tanto como le gustó a Santana y le sigue gustando a todos los demás, sin descartar a ninguno. La situación de la no reelección, en aquel tiempo se la dejaron a don Benito indirecta, o sea, no directa, sino que también pudiera ser indirecta, ¿no? Para don Benito, pues. Entonces, en caso de que le dijeron Benito, está bien, voy a renunciar, pero vuelvo luego. Entonces, ahorita estaría la previsión de no reelección, directa e indirecta, se va a marcar, está marcada en el texto, o simple y sencillamente han manejado la no reelección inmediata. O sea, que no dejen pasar un periodo y si puedan, porque muchos pueden volver. Ahora, lo que yo he visto realmente por las caras que hace en los medios, en la televisión, Monreal y nuestro amigo Noroña, que dice que han chocado y no, porque tienen intereses propios, pues, porque cierto, un movimiento, así sea Morena o el que sea, un movimiento tiene principios, tiene acuerdos y tiene coyunturas políticas, como el caso de Trump ahorita, por ejemplo, que es una coyuntura que hace que se cambie cualquier cosa, hasta los discursos y lo que se dice por las autoridades mexicanas ahorita. Entonces, la situación y la pregunta a ti como senador que estás ahí en medio, este tipo de cosas que hacen pensar que ya hay un movimiento serio a favor de apoyar ya los que se creen de Sheinbaum y ya deslindándose de Andrés Manuel, aunque se hable de la unidad y la disciplina hacia el movimiento, pues sabemos que no es cierto. Todos tienen su corazoncito y no quieren ver que estén eligiendo los mismos, porque la famosa frase es que ustedes ya batearon, pues seguimos nosotros, y es muy cierto. No hay partido que se salve de esa posibilidad de que dejen chance a los que van llegando y adiós a los que ya batearon, ¿no? Entonces, tu posición, ¿cuál es en el sentido, a quién le darías tú la razón? En lo de Noroña y Monreal, a que se le paguen los compromisos que tienen con Monreal, que por cierto él siente que no le cumplieron con la hija ahí en el Distrito Federal, en la municipal, y la otra, si está por el lado de Noroña, en replantear que no haya dudas, pues, de que la fidelidad ahorita está con la presidenta y ya no con el anterior, independientemente de los compromisos que tenga pendientes, ¿no? Esa es la de senador. Bueno, es no reelección inmediata. Ok. ¿No? Ese es el texto. El tema miren, pues claro que tenemos profundas coincidencias con el movimiento, los compañeros y compañeras que estamos en él. No hay ninguna división o una visión distinta en lo que corresponde al objetivo principal, que es la transformación de México. Muchos quieren que digan que actúe diferente la presidenta al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cómo va a actuar diferente si coincidimos y fuimos parte de una gran convocatoria para luchar por un proyecto de transformación donde estamos convencidos, por eso nos metimos a este movimiento? O sea, yo no me imaginaría que la doctora Claudia Sheinbaum cambiara y dijera, por el bien de todas y todos, primero los ricos.
Pues no, porque ese fue las palabras que nos hicieron sentido y las causas que encontramos para desempeñarnos en esta lucha política electoral de cambio en el país. O sea, en ese contexto podemos tener diferencias coyunturales. Por ejemplo, en las pluris, que todavía no se discute ese tema, pero hay una propuesta que fue parte del plan, del programa electoral, ¿no? De disminuir las pluris o quitar las pluris por completo. Y Noroña dice, es que eso fue una lucha de nosotros, de que la representación de las minorías, ¿cómo vamos a quitarlo? Pero encontramos coincidencias en que decimos, sí, debe haber minorías, pero que esas minorías no sean a dedazo. La representación de las minorías o quien nos va a representar en las cámaras de esas minorías no sea a dedazo, no sea una decisión de los jerarcas del partido, que sean representantes proporcionales por vía electoral, igual como la del Senado. O sea, quien queda en segundo lugar, la fórmula que queda en segundo lugar, se va uno a representar esas minorías. Entonces, sí, vamos por las pluris, pero por la vía de representación de la gente, vamos a decirlo. Entonces encontramos coincidencias y por supuesto, como debe ser cualquier movimiento, tenemos diferencias, pero vamos a decirle no de fondo, porque de fondo coincidimos en el proyecto alternativo de nación y de ahí no nos salimos. Quien no coincide con esa idea del proyecto alternativo de nación, pues tarde que temprano, y a veces más temprano, pues se van. Y ahí tenemos el caso de la senadora Lili Telles. Pues no coincidía, terminó traicionando el proyecto de la transformación. Por eso nos quedamos los que tenemos la convicción en nuestro proyecto de transformación. Y siempre vamos a encontrar el entendimiento entre nosotros, porque eso responde que más allá de cualquier interés o visión particular, primero está el movimiento, porque el movimiento representa el bien del pueblo. Muy bien, muchas gracias. Muy claras la disposición. Vamos a invitarlos a la foto, ahora sí. Vénganse para la foto.